pero quiero invitarlo a que oremos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias Dios por este tiempo hermoso que podemos cantar de tus alabanzas, porque podemos expresar, cantar aquello que es una realidad para nuestra vida. Señor, que como iglesia podamos entender en nuestro espíritu aquellas verdades que tú has establecido, aquellas verdades, Señor, que ya fueron hechas por ti, como hacernos libres del pecado y hacernos nuevas criaturas y habernos librado de la condenación eterna, y que ahora vivimos para ti una vida plena, Señor, en Cristo. Amado Dios, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar, Espíritu Santo. Es tu verdad, es tu palabra, somos tu pueblo, somos tu iglesia, la iglesia es tuya, Señor, tú la edificas. Señor, permítenos poder entender verdades en nuestro espíritu para que nuestra alma esté sana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 24. Vamos a leer el versículo 14. San Mateo 24, versículo 14. Dice así de la siguiente manera. Por favor, léalo conmigo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a volverlo a leer y préstele atención. Póngale todo el sentido a la lectura. Y por favor, no se vaya a distraer, no vaya a contestar el celular. Póngalo en modo avión. ¿Sí sabe cómo es modo avión? Si no la apaga, pues rómpalo. Pero vamos a estar atentos a la palabra. Versículo 14 nuevamente dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, ¿para qué? Testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El título de esta enseñanza es, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Este evangelio. Nosotros ya hemos visto en las enseñanzas anteriores, en este capítulo, habla de tres cosas importantes, que es en la que nos hemos enfocado. Primero, habla de la destrucción del templo, que eso ya sucedió en el año 70 después de Cristo. Y vimos también lo de la segunda venida de Cristo. Y lo tercero es el fin del siglo. Ya vimos lo de la destrucción del templo, ya vimos lo de la segunda venida de Cristo, que habrán unas señales antes de la segunda venida de Cristo. O sea, lo que estamos esperando ahorita es la segunda venida de Cristo. Pero también hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Y dijimos que primero es la segunda venida o el arrebatamiento. ¿Qué es primero? ¿Primero es la venida o es el arrebatamiento? Primero es la venida y luego el arrebatamiento. Bien, entonces hay una diferencia, ¿verdad? Entre arrebatamiento y segunda venida. Ya eso lo explicamos. Vimos algunas señales antes de la segunda venida, entre ellas que muchos serán engañados. Porque hay que estar afirmados en la verdad. Porque dice Jesús que a muchos engañarán. O sea, muchos que están dentro del evangelio van a ser engañados por falsas doctrinas. ¿Lo hemos visto? Lo hemos visto. También hay otra señal, dice que a muchos matarán. Hoy están matando creyentes, cristianos. Están siendo perseguidos. Nosotros estamos, gracias a Dios, bien acá. Pero hay otros hermanos en otras partes del mundo que los están matando. Los están torturando. Están matando sus familias. Nosotros no estamos padeciendo eso, pero puede ser que llegue. Pero Jesús dijo que a muchos iban a matar. También habla de que habrá un tercer templo donde el anticristo se va a sentar. Eso también ya lo vimos. ¿Qué estamos esperando ver? La construcción del tercer templo. ¿Quién se va a sentar allí?
El anticristo, el falso profeta y el anticristo son dos personajes que van a gobernar el mundo. Todo se está dando la plataforma para eso. El sistema progresista es eso. De ahí va a salir el anticristo, del sistema progresista. Y se va a sentar haciéndose pasar por Dios. ¿Qué nos falta? Señales en el cielo. Dice que el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, las estrellas caerán del cielo. Estamos esperando eso porque no va a venir el Señor hasta que eso no suceda. Estamos esperando ver esas señales en el cielo. Y otras señales más que van a ver, que ya las vimos. Hoy vamos a ver la respuesta de Cristo a la última pregunta que le hacen los discípulos. ¿Cuál fue? ¿Cuándo será el fin del siglo? Esa fue la pregunta que le hicieron. En el versículo 3 de San Mateo 24, le preguntan, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, fueron 3 preguntas. Entonces el Señor Jesús les va a contestar la tercera pregunta en el versículo 14, porque están preguntando cuándo será el fin del siglo. Algunos dicen que si es lo mismo el fin del siglo que el fin del mundo. Las personas tienen eso en mente, ¿sí? ¿Qué tienen las personas en mente? Que va a haber un fin del mundo. El fin del mundo. Y la gente se pregunta eso y la gente tiene eso en la mente. ¿Será lo mismo el fin del siglo que el fin del mundo? Vamos a ver, dice el versículo 14, y será predicado este evangelio. Entonces dice, en todo el mundo, ¿cuál es la señal que Jesús da para saber si estamos en el fin del siglo? Dice, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? Este evangelio del reino. ¿Cuál? Jesucristo. Jesucristo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cómo vamos a saber nosotros que ya es el fin del siglo? O el fin del mundo. Significa, el fin del mundo significa que todos los reinos del mundo, los gobiernos de este mundo van a terminar. Ahí van a terminar. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos cerquita? Que ya se va a cumplir eso. ¿Será predicado qué? Este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, cuando veamos esa señal, el fin viene. Ahora, nosotros ya vimos que ha sido predicado el evangelio en todo el mundo. ¿Será que hay gente que falta por escuchar el evangelio? Hay etnias, hay naciones donde no se ha predicado el evangelio. Todavía faltan. Ahorita hay una, digamos, una facilidad de predicar el evangelio porque están las redes sociales, ¿cierto? Se escribe por el Facebook, eso lo ven miles de personas. O por WhatsApp, o por Instagram. ¿La gente habrá escuchado el evangelio? ¿Qué piensa usted de eso? Sabe que el fin del siglo es un periodo o una fecha indeterminada. ¿Cuándo comienza un siglo? ¿Cuándo termina un siglo? ¿De qué se compone un siglo? 100 años. ¿Pero cuándo comienza? La Biblia dice en Salmos 92, dice, del siglo y hasta el siglo tú eres Dios. ¿De qué habla eso? De una fecha indefinida, indeterminada. O sea que no hay una fecha segura, pero sí hay una señal, que es que el evangelio será predicado en todo el mundo. O sea, lo que Jesús está dando a entender que el fin es el fin de la era de estos gobiernos. Todo esto para que comience ¿qué? ¿Qué va a comenzar? Cuando llegue el fin, ¿qué comienza? El reino de Dios. Comienza el reino de Dios, que nunca se acabará.
nunca va a terminar. Y eso es lo que estamos esperando, que este reino de los hombres, el reino del gobierno humano se termine y comience el reino de Dios. Amén. ¿Cuándo sucederá eso? Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 40. Mateo capítulo 13. Por eso hay que estar atentos a lo que el Señor dijo. Estar pendiente de lo que Él habló. Mateo 13, versículo 40. Dice lo siguiente. Bueno, leamos desde el 36 para entender un poquito el contexto. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús, ¿en dónde? En la casa de él, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. ¿Cuándo él la ciega? Es el fin del siglo, el fin de la era. O sea, cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. O sea, ese día es la ciega, es el fin del siglo. Y los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, ese siglo en el que va a culminar todo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y ¿qué harán? Recogerán de su reino ¿a quién? ¿A quién va a recoger primero? A todos los que sirven de tropiezo. ¿Y a quién más? Y a los que hacen iniquidad. ¿Y dónde los echará? Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red que echada en el mar, ¿qué hace? Recoge de toda clase de peces, pero ¿todos sirven? No. Dice, y una vez llena, ¿qué hace? La sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y ¿qué hacen con lo malo? Echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y ¿qué harán? Apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Entendieron esa parábola? ¿De qué estaba hablando? Del fin del siglo. Cuando el Señor venga por segunda vez, va a enviar sus ángeles y ¿qué va a hacer? Va a recoger a todos los que sirven primero de tropiezo y ¿a dónde los va a echar? Al lago de fuego. Ahora, todos, bueno, hablamos de la iglesia en general, pero todos son iglesia, hablando de la iglesia en general, en todo el mundo. Todos son iglesia. ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor? Va a cegar, va a recoger su cosecha. ¿Cuál es la buena semilla? La que dio el fruto de Dios, la que sembró el Señor Jesucristo. Él ha sembrado la buena semilla en nosotros y que ha producido hijos de Él. Cuando venga el Señor enviará a sus ángeles y ¿a quién va a recoger? Primero los malos y luego a los justos. La buena semilla recogerá su cosecha. La pregunta en esta mañana, ¿usted es una buena semilla? Si la semilla de Dios
ha producido, ha fertilizado en su corazón, ese día usted va a ser parte de los justos. Se ha dado buena semilla, porque las semillas son los hijos del reino, dice la palabra, son los hijos de Él. ¿Estás seguro de que tú eres hijo de Dios? Y si no, tienes tiempo para hacerlo. Amén. Dice que una red recoge toda clase de pescados, pero ¿todo sirve? ¿A qué le da a entender eso a usted, hermano? La red recoge muchos pescados, pero no todos sirven. ¿Qué pasa? Empiezan a clasificar, a escoger. Lo que no sirve, lo echan fuera. ¿De qué nos habla eso, hermano? Podemos estar todos, muchos en un lugar, ser parte de una iglesia local, pero no ser parte del reino. A eso es que tenemos que prestarle atención. A eso es que tenemos que prestarle atención. Que seamos del reino de Dios. ¿Cómo? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que han creído en el evangelio de verdad, de corazón. Y ahorita voy a explicar eso, lo del evangelio. Entonces, el fin del siglo se refiere a la siega. Dios va a enviar sus ángeles y recogerá su cosecha, o sea, a los que son de Él. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces, el fin del mundo es ese día en que el Señor va a recoger su cosecha. Ese es el fin del siglo. Pero hay una señal antes. Será predicado este evangelio en todo el mundo. Esa es la señal. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando veamos esto, el fin viene. Ahora, ¿cómo saber si ya todo el mundo escuchó el evangelio? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Está la iglesia predicando el evangelio? Dice, y será predicado este evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo va a predicar? Si dice será predicado, ¿quiénes lo van a hacer? La iglesia. ¿Usted está seguro que en este lugar ya todos escucharon el evangelio? ¿Este evangelio del reino? ¿Quiénes tienen que predicar? ¿A cuántos les predicó usted esta semana el evangelio? ¿Quiénes predicaron esta semana el evangelio a alguien que nunca lo ha escuchado? Solo la hermana Sandra. Tal vez sabemos más de 100 personas acá esta mañana. Y solo una persona predicó el evangelio. Sí, puede dar buenos consejos. Ajá. Ok, está bien. Da buenos consejos, ¿sí? Ajá. Ve la necesidad de la persona y comienza a aconsejarle. Bien, eso es algo bueno también. Pero sabe que la iglesia nosotros debemos predicar el evangelio porque dice será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cómo hace la iglesia para predicar el evangelio en todo el mundo? ¿Cómo hacemos? Pues cada uno ahí en su sitio. Cada uno estamos predicando al vecino, al amigo, al familiar. Ahí estamos predicando. Ahí se puede predicar el evangelio. Porque somos nosotros, hermanos, los encargados. Vamos a ver segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Acompáñenme allí y miremos esta verdad. Porque la iglesia puede ser que no estamos entendiendo esta gran verdad de Dios. Capítulo 5, versículo 19.
Mire lo que dice, léalo conmigo. Se va a dar cuenta quién es el que es encargado. Dice que Dios estaba en quién. Dios estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando con Él mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Diga, a mí me encargó la palabra de la reconciliación. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. La pregunta es, ¿por qué nosotros no predicamos el evangelio? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué nosotros no predicamos? Temor, miedo, la reacción. Ajá. Tenemos cierto miedo de compartirle a la gente. Mire, ¿por qué la gente a veces nos rechaza? ¿Se ha preguntado? Cuando usted le habla del evangelio a alguien, ¿qué es lo primero que dicen las personas? Esos son unos vividores. Esa gente no hace sino sacarle la plata a la gente. Eso es lo primero que dicen. ¿Por qué ellos dicen eso? ¿Se ha preguntado por qué? Porque no han escuchado el verdadero evangelio. No han escuchado el verdadero evangelio. Pero dice, será predicado este evangelio, o sea, el evangelio de Jesucristo, Él. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que predicar? Jesucristo, punto. Nosotros no tenemos que predicar ni de misión, ni de iglesia, ni de pastor. Tenemos que predicar de Jesucristo porque es el único que salva. Jesucristo es el único que puede salvar. No vamos a hablar de nada más. Hermano, a veces ni siquiera nuestros testimonios. Porque nuestros testimonios pueden ayudar, pero no salvan a nadie. Quien puede salvar es Jesucristo. Tiene que ser predicado este evangelio del reino. Somos nosotros los responsables. El evangelio, a medida que se comparte, entonces va a venir el fin. Hay varias cosas por las cuales no predicamos el evangelio. Primero, escuche esto. No es verdadero para mí. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Cuando algo no es verdadero para mí, yo no lo publico. Cuando algo es verdadero para mí, yo lo publico. ¿Ustedes se acuerdan del endemoniado ganadero? Digo, gadareno. Cuando Jesús lo sanó y lo liberó, ¿sabe qué dijo? Déjame ir contigo. Y el Señor le dijo, no, vaya, publica cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Mire, y voy a ser sincero, porque es mejor herir con la verdad y no matar con una mentira. Hay personas que no han experimentado el evangelio y están en una iglesia. No han experimentado el poder del evangelio. Y ahorita le voy a dar unos ejemplos. Y usted se va a dar cuenta si el evangelio ha sido poderoso para usted. Pero hay personas que no han experimentado el poder del evangelio y por eso no lo comparten. El evangelio, cuando se experimenta el poder del evangelio, nosotros experimentamos algo que se llama aborrecimiento al pecado. ¿Me explico? Si el evangelio está en mí, yo empiezo a aborrecer el pecado.
Yo pregunto, ¿eso está pasando en usted? Eso es evangelio, porque el evangelio es una persona. ¿Sabe dónde está? Acá. Y él ha cambiado nuestra naturaleza. El evangelio cambia nuestra naturaleza. Lo cambia. Si el evangelio no te ha transformado, no hay evangelio en tu vida. No hay. Simplemente eres un religioso. ¿Sabe quién es un religioso? Alguien que tiene costumbres, tiene hábitos de hacer cosas de cristiano, pero no hay vida en él, sino que se acostumbró a hacer ciertas cosas de cristiano, pero no hay poder en él. Cuando se presenta la oportunidad para decir una mentira, la dice porque no hay poder en él. Cuando el evangelio está en una persona, el evangelio es tan poderoso que lo salva del pecado y hace que eso aborrezca el pecado. Y cuando tiene la oportunidad de mentir, no miente, porque hay poder de Dios en él. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvar su alma. Y salvar su alma no está hablando de la salvación eterna cuando usted se muera, no. Salvación del alma es salvarnos de esta condición y este sistema pecaminoso. A eso es que se está refiriendo. No hay poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y una persona que vive en el mundo? O sea, en su sistema. El joven de afuera fornica, practica el pecado, y el de adentro también. ¿Cuál es la diferencia? Que él viene a una reunión. Esa es la diferencia. Pero no hay vida, no hay poder de Dios. ¿Cómo puedo dar yo de lo que no tengo? ¿Cómo puedo dar? El de afuera está lleno de pensamientos de lascivia, de inmundicia, acá. Y el de adentro también. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué lo ha salvado el evangelio entonces? ¿De qué lo ha salvado? De nada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay vida, no hay poder. ¿De qué puede compartir? Por eso no compartimos el evangelio. Porque el evangelio no es real para nosotros. Hermano, el evangelio transforma. El evangelio da vida. El evangelio es vida, hermano. El evangelio nos hace libres. El evangelio es libertad para vivir para Dios. Ese es el evangelio. Jesús dijo, ¿será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? ¿Está siendo predicado? No. Algo que sí estoy viendo es que Dios está levantando una nueva generación que está conociendo a Dios. Y eso se va a dar porque Jesús dijo, será predicado, se va a dar. Pero en este momento no lo estamos viendo, pero lo vamos a ver. Porque Dios está haciendo cosas extraordinarias, porque no es por nosotros, sino por Él. Amén. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Estoy como mal de tiempo. Ezequiel 36. Miren esto hermoso, póngale cuidado a este, hermano, lo que es el evangelio. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. 36, 25 al 27. Léalo conmigo. Esparciré sobre quién, sobre vosotros,
agua limpia. ¿Y seréis qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pregunta, ¿esto es verdad? ¿Cuántos creen que Dios hizo eso? Eso es verdad. Dice, seré limpiado de todos o de algunos, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. 26. Mire lo que dice, os daré. ¿Qué nos dará? Un corazón nuevo. No dice remendado. No dice un corazón reformado. Dice corazón nuevo. Nuevo. No remendado. Por eso en Cristo, en el Evangelio, no hay restauración. ¿Qué es restaurar? Escoger algo que sea deteriorado y arreglarlo, dejarlo como nuevo. Pero es restaurado. No. En el Evangelio no es así. En el Evangelio se hacen nuevas todas las cosas. Y dice que nos ha dado un nuevo corazón. Nosotros somos nuevas criaturas. O sea, una creación que nació de Dios. Todo lo que venga de su otra naturaleza tiene que morir. Pero aquí Dios ha construido, ha hecho algo nuevo en nosotros. Y nos ha dado un corazón nuevo. O sea, un corazón que puede amar a Dios. Versículo 20, vamos en el 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne sensible a Dios. 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, aleluya, y haré que andéis. ¿Quién hará? Dios. ¿Quién hará? Dios. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Sabe ahora dónde Dios puso su ley? Dentro de nosotros. ¿Y sabe qué hay dentro de esa persona que tiene el Evangelio? Hay vida. Porque el ser humano no puede agradar a Dios, no puede amar a Dios. Pero cuando Dios lo hace, es diferente. Por eso nosotros no le estamos diciendo a las personas, es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. No, porque esa persona nueva, Dios colocó una ley dentro de él. Y a esa persona no hay que estarle diciendo haga esto, haga aquello, no, porque es dentro de él. Y quien lo va a hacer es Dios, dice, y haré. O sea, Él lo va a hacer dentro de la persona. Entonces, el Evangelio no son reglas para cumplir. El Evangelio es una naturaleza en nosotros. No son reglas, es una naturaleza. Hermano, ¿para quién es la ley? ¿Por qué hay requisitos? Por ejemplo, ¿por qué hay requisitos en la Biblia? Requisitos para diáconos, requisitos para obispos. ¿Por qué existe eso en la Biblia? ¿Para qué? ¿Para que los cumplan? No. ¿Para qué son esos requisitos que están en la Biblia? Para mostrar quién es, no para cumplir, porque cualquiera pudiera cumplir sin ser. No sé si me estoy entendiendo, dando a entender. Pero la Biblia dice, por ejemplo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Dice sea, no dice que cumpla, dice sea. Y hay una diferencia abismal entre ser y hacer. Que el obispo sea. Y ta.
porque no son requisitos para cumplir. Hay una naturaleza dentro de la persona que muestra quién es esa persona. Por eso todos los que hacen parte de la edificación de la iglesia tienen que ser. Tienen que ser. Si no es, no debe participar. Si no es, no debe participar en la edificación de la iglesia. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque el evangelio lo hace. El evangelio lo produce. Produce el ser en esa persona. Y cuando el evangelio produce el ser en esa persona, el evangelio es poderoso. Y entonces yo puedo compartir el evangelio. ¿Por qué no se ha predicado el evangelio en todo el mundo? ¿Por qué? Ajá. Pero, claro, probablemente, probablemente no hemos recibido el evangelio. Pero sabe, quiero invitarlo a que esta mañana usted pueda creer en el evangelio. El evangelio es vida y es poder de Dios para salvación. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué va a pasar cuando el evangelio está dentro de usted y la ley de Dios está dentro de usted? Usted va a proclamar el evangelio. Lo va a proclamar. Una iglesia no es solamente, porque es fácil invitar a alguien a una iglesia, pero es distinto compartirle el evangelio poderoso que está en mí. No es lo mismo invitar a una persona a una iglesia. Usted la puede invitar y traer mucha gente a la iglesia. Y la iglesia puede crecer en número, pero sin evangelio. ¿Qué necesitamos? Empezar a predicar el evangelio, poder de Dios para salvación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Cómo se va a predicar el evangelio? ¿Cómo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo? En la próxima clase vamos a enseñar cómo predicar el evangelio. Amén. Quiero pedirle a los hermanos que van a participar de la cena del Señor que se coloquen sobre sus pies.